Nosotros de entrada planteábamos la necesidad de que este gobierno había que enfrentarlo en las calles, o sea, no podía haber nada que nos sorprenda, digo, lamentablemente, del gobierno de Mauricio Macri. Tal vez, digo, en el caso personal nuestro, porque a Macri en los 90 lo tuvimos como patrón, y sabíamos que las políticas que iba a aplicar iban a ser las que destruyeron la industria, destruyeron el trabajo y que fundamentalmente iban a ir por los trabajadores. Fue muy sencillo reencontrarnos en las calles. Me acuerdo que al poco que asumió Macri, nos encontramos con Alberto Boto en la Plaza 25 de Mayo, luchando por la ley de medios, nos encontramos con el flaco Matías Layú en Radio Continental, en la puerta de Radio Continental, defendiendo que lo echaban a Víctor Hugo. O sea, fue muy sencillo reencontrarnos, pero también esto tiene que ver con que hubo una génesis del movimiento sindical rosarino, que fueron los 90, que fue el MTA, que fue la CGT disidente. Volvernos a encontrar con el Tono Nucci, con el querido y recordado Tono Nucci, fue algo que la verdad que fue convocante y movilizante. Así que sí, seguramente fue una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado y que enseguida nos hizo que estemos todos juntos de nuevo. Nosotros sabíamos que lo primero que iban a tratar de hacer es que el trabajador no tenga aumento de sueldo. Esto era algo así, porque ellos gobiernan para las patronales, ellos gobiernan para sus propios intereses. Entonces lo primero que teníamos que hacer era terminar con el concepto de que le iban a poner techo a las paritarias. Ese eslogan de las paritarias sin techo fue una de las primeras cuestiones convocantes del movimiento sindical rosarino. En realidad íbamos a discutir un modelo económico y social. Yo me acuerdo que las primeras frases que decía Matías, Matías Layú, obviamente, ¿no? Vienen por un cambio cultural, y de eso se trataba. Y eso fue lo que el movimiento sindical rosarino quiso plantear de entrada como su primer eje de esta lucha, que después nos llevó a todo estos años a estar permanentemente en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos, y esto me voy un poquito más atrás, me voy a la década del 90, cuando nosotros planteábamos desde dentro del seno de la CGT, que el 90% de los compañeros que fueron desaparecidos, que fueron secuestrados, torturados, desaparecidos, eran trabajadores. Eran trabajadores que estaban en la fábrica, que estaban en las distintas industrias. Entonces el movimiento obrero tenía que salir a luchar y a reivindicar las luchas de las madres y las abuelas. Eso fue algo que lo hicimos a través del tiempo permanentemente. A veces íbamos solos, como gremio solo, me acuerdo encontrar con la mayoría de los gremios que hoy estamos en el movimiento sindical rosarino, marchar solos. ¿Por qué? Porque muchas veces la CGT no estaba presente en esas marchas del 24 de marzo. Entonces a nosotros nos parecía que eso había que reivindicarlo ya, definitivamente, apoderarse del 24 de marzo, acompañar a las abuelas, acompañar a las madres, y es una tarea que tenía que darse el movimiento sindical rosarino. Y en el tema del 2x1 también, porque sabíamos que venían por los trabajadores, y creo que la primera muestra la dio este gobierno cuando fue Cresta Roja en Capital Federal. Lo primero que hicieron fue meterle palos y balas a los trabajadores, porque ese es el concepto que tiene la derecha, que hoy, y gracias a Dios finalizado, estaba representado Mauricio Macri. Y el concepto del movimiento sindical rosarino es que lo primero es el trabajador. Y cuando un gremio que no estaba dentro del movimiento sindical nos llamábamos, nosotros íbamos a estar presentes. Y si no nos llamaba y necesitaba que esté la presencia del MCR, también lo íbamos a hacer. Me parece que porque hay que involucrarse, porque tocan a un trabajador, nos tocan a todos. Ese fue uno de los primeros conceptos también que salió de parte nuestra. Y hablo a título personal para no involucrar a nadie. Creo que la CGT al principio estuvo muy callada con las cosas que pasaban. Y lo digo inclusive a título también personal, porque yo me acuerdo que hubo dirigentes gremiales que en algunos canales que le eran serviles a Macri, decían que estaban echando, estamos hablando de ponerle enero del 2016, que estaban echando trabajadores, y nosotros reclamamos que estaban trabajadores del Estado o contratados, y decían que no, eso lo había dejado el kirchnerismo. Entonces estaba bien que en algunos casos lo echen. Y la verdad que eran trabajadores que venían contratados hacía muchísimos años. Entonces, ¿cómo no nos íbamos a involucrar? ¿Cómo nosotros no íbamos a exigirle a la CGT que represente a todos los trabajadores? Y aparte, porque teníamos que ser consecuentes con nuestra historia. Rosario es una ciudad de lucha. Y nosotros nos planteamos, sin exclusividad, puesto también quiero ser claro en esto, pero de nuestro espacio, que teníamos que estar en la calle, que cada paro, que cada movilización había que tener una presencia masiva. En Rosario no se conciben los paros domingueros. En Rosario se conciben los paros con presencia en las calles y con la alegría militante de cada trabajador que representa cada gremio. Y eso fue lo que lo llevamos como bandera adelante nosotros. Compromiso, solidaridad, hermandad. Es algo que nos caracterizó desde un primer momento y es algo que realmente nos llena de orgullo. Yo creo que cuando uno
y en el caso del periodismo que lo puede ver, y fundamentalmente los compañeros y compañeros que son mobileros lo han visto, el movimiento sindical rosarino se milita con alegría, se marcha con alegría, con emoción, se marcha cantando, se marcha mostrando las banderas, como decimos nosotros, mostrando los trapos, porque la verdad que el compromiso que asumimos lo asumimos con alegría y con una inmensa satisfacción.